¿Qué piensa Machado de la coyuntura en el día de las elecciones territoriales? Ya les comento, parceros. Las elecciones territoriales tienen sus particularidades específicas que no dependen directamente de todo ese espectro que se denomina la política nacional. No es que no incidan de manera importante las dinámicas partidistas y mediáticas nacionales sobre las elecciones territoriales, sino que su influencia no es tan impactante como lo presentan los medios masivos de comunicación o como se quisiese en las redes sociales. Pues la cultura política territorial configura esquemas político-emocionales basados en necesidades apremiantes, mucho más pragmáticas y cotidianas que las manifestaciones histórico-ideológicas de la política nacional. Es decir, el juego de la consecución y de la gestión de las voluntades de los votantes en las regiones, localidades y territorios colombianos no depende de los mismos anclajes decisorios electorales que motivan el sufragio nacional. No obstante, es posible determinar algunas manifestaciones con las cuales se busca persuadir o como progresista y actualmente se dice en esferas académicas, imponer el relato que direcciona la voluntad electoral de los ciudadanos. Una de ellas es el aumento del desempleo o del estancamiento de la generación de este, independiente de la perspectiva que se quiera adoptar, pues indiferente al análisis, el incremento en la masa de desempleados presiona las expectativas tanto legítimas por el mejoramiento del contexto laboral como ilegítimas, ilegales, pero siempre electoreras, de buscar las soluciones económicas en los engranajes públicos e institucionales, que es un hecho que aviva los canales de la corrupción, el despotismo y la lagartería tradicional del país. Otra expresión que encuentra su exacerbación en épocas coyunturales es la exaltación o el desprestigio hiperrealista de los candidatos en lidia, los cuales de simples mortales terminan descritos como profetas de la salvación humana o como aliados de sus enterradores. Y aunque es parte de la barata propaganda política dirigida a las abundantes masas de escasa mentalidad, la indiscreción, mediocridad y falta de luces aparece cuando se encuentra tanto veteranos como nobles profesionales, incluidos vástagos o cachorros de la profesión politológica, jurídica, educativa o social, vociferando en nombre de supuestas cualidades intelectuales con la misma insuficiencia de argumentos que cualquier labrador palabrero o lustrador de suelas gastadas. Incluso, y de manera irónica, hay que decirlo, que entre tanto candidato con cuanta característica quieran fantasear o idealizar, hay un espécimen contradictorio que resalta por su juventud, inexperiencia y supuesta razonabilidad, el prepotente intelectual, que aun cuando egresado o antiguo camarada o simple estudiantucho primíparo o graduando, como dicen los entusiastas, no tienen más que ofrecer que palabras candorosas, ampliación burocrática, renovación sin proposiciones, derechos sin obligaciones, moralidad sin realismo, buenas intenciones sin fundamento fáctico y hasta contradicciones irreflexivas e ideológicas, que por pura, baja y mezquina conveniencia pactan, alían y apoyan con sus discursos de verborrea progresista, buenista y hasta izquierdista a candidatos de extracción tradicional, reaccionaria y hasta gamonal. Todo sea en nombre del actual dinamismo de la política. Y por último, es preciso atender a un fenómeno que incisivamente retumba en el contexto de la democratización ampliada del acceso público a las tecnologías de la comunicación y la información. La estupidez como norma del debate político en las redes sociales. Insustancial, efímero, simple y sencillas expresiones motivadas por el odio, la incapacidad, la impotencia y la ignorancia de quienes quieren gritar sin saber qué decir.
fenómeno del cual hacen parte, claro está, los medios masivos de comunicación tradicionales, con sus programas de entrevistas, revistas, payasadas y noticieros, que no son más que plataformas de provocación sentimental, lasciva, pasional y emotiva, que solo sirve para encubrir negocios legales como ilegítimos, pero también ilegales. Finalmente, un apunte en torno al debate electoral por la alcaldía de Bogotá. Desde el principio de la carrera electoral ha sido tremendamente claro que aún con la campaña política más cara de la historia del país, representada en el fracasado referendo movilizado por la ya desde tal momento candidata Claudia López, iba a ser una campaña artificialmente sobreestimada y puramente motivada por el entorno periodístico capitalino de la social bacanería. Incluso el propio Gustavo Petro, lanzando al Morris, da una estocada fuerte a las aspiraciones de la López, en el sentido de que una hipotética alcaldía de la mencionada sería la plataforma electoral para la candidatura de Fajardo a las presidenciales, en detrimento de los intereses petristas. De la misma manera, el impulso final a la candidatura de Galán por parte de toda la parafernalia mediática capitalina también está inicialmente cantada. Es parte de una vieja aspiración de los liberales de juntar a los delfines Galán y Gaviria para una posible campaña presidencial, aunque los entuertos del antiguo director de Planeación Nacional terminan por desterrarlo lejos de las miradas públicas. En conclusión, la pelea se configura entre Miguel Uribe Turbay y Carlos Fernando Galán, terciando la López apenas peleándoselo al Mor.